Bienvenidos, saludos cordiales. El grupo está conformado por Isabel Pirona y Danis Vivas de Pedagogía General. En esta oportunidad hablaremos de la vida y obra del pedagogo venezolano del siglo XX, Efraín Zubero. En ella destacaremos su biografía, su formación académica, sus publicaciones y grandes aportes a la pedagogía, literatura y educación venezolana. A continuación, nuestra presentación. Ok, como decía mi compañero Dani, iniciamos con los datos biográficos del literato del Caribe, el hijo de Pampatar, que fue Efraín José Zubero Narváez, el cual nació el 16 de octubre de 1931 en Pampatar, Nueva Esparta, y fallece el 18 de enero de 2007 en Caracas, a los 75 años. Fue hijo de Jesús Zubero y Águeda Narváez y se destacó durante su vida como escritor, ensayista, poeta, bibliógrafo, docente y un crítico del arte. Su formación académica inicia en la ciudad de Caracas en el año de 1950, donde logra egresar como maestro de educación primaria de la escuela primaria Miguel Antonio Caro. Luego, en el año de 1965, egresa como licenciado en letras de la Universidad Central de Venezuela, donde él ya empieza a forjarse como docente universitario. Posteriormente, en la década del 70, obtiene su doctorado en la Universidad Católica Andrés Bello. Allí, él fue director del Centro de Investigaciones Literarias y también fundó la Cátedra de Cultura Contemporánea de América Latina de la Escuela de Comunicación Social. Paralelamente a esto, ejerció funciones docentes en la Universidad Simón Bolívar, donde fue profesor titular del Departamento de Lengua y Literatura y director de Extensión Universitaria. Efraín Zubero, durante su vida profesional, destacó como un gran columnista en diarios reconocidos, el Nacional de Caracas, el Universal, y también escribió para la Revista Nacional de Cultura. Fue cofundador del diario Antorcha en El Tigre, estaba en Anzoátegui, y allí tenía una columna semanal de nombre Garúa. También se destacó como un divulgador a través del periodismo cultural y de opinión. Y también prestó servicio como director de publicaciones en el Ministerio de Educación durante varios años. Fue profesor invitado a grandes universidades de Latinoamérica y Europa, y en todo lo que materia literaria tuvo que ver tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Perteneció durante su vida a múltiples asociaciones ligadas a todo lo que era el quehacer literario, entre los cuales destacan la Academia Venezolana de Lengua, Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, fue miembro hispanoamericano de la Real Academia Española, Fundación Venezolana de Literatura Infantil, Asociación de Escritores de Venezuela y un sinfín de organizaciones especializadas en literatura dentro y fuera de nuestro país. También cumplió funciones como jurado en concursos literarios dentro y fuera del país. Y durante su vida tuvo múltiples reconocimientos a la labor literaria y, bueno, muchísimos reconocimientos, pero uno de los más importantes fue la Orden Banda de Honor Andrés Bello, que se concede a los grandes intelectuales de nuestro país. También Efraín Zubero fue un hombre muy generoso y caritativo, así lo describen, para lo cual él, bueno, fundó una fundación, valga la redundancia, con su mismo nombre, el apoyo de aquellos estudiantes universitarios destacados en su natal Nueva Esparta. Y también fue un gran coleccionista de libros. A su muerte, esa gran colección privada de libros fue donada a la Universidad Católica Andrés Bello con apoyo de la Academia de la Lengua Venezolana. Pero también sus publicaciones. Fue un hombre que a lo largo de su vida, desde el año 1956 al 2004, logró escribir más de un centenar de libros. Su obra fue prolífica, entre las cuales destaca La Cima Popular en Venezuela, Literatura del Subdesarrollo y Diario Pedagógico Venezolano, especialista en literatura crítica, pero también él incursionó en lo que fue la poesía, el arte de la poesía infantil y de los libros de literatura infantil. O sea, él fue referente en cuanto a este género, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. En cuanto a los aportes pedagógicos de Zubero a la investigación y a la pedagogía, él tuvo tres grandes áreas de desempeño, lo que fue el folclore, la literatura crítica y la literatura infantil. Veamos entonces, respecto al folclore, él se centró en tres obras importantes: Origen y expansión de la quema de Judas,
la décima popular en Venezuela y la poesía popular venezolana. Él decía que la educación y el folclore debían integrarse para la transmisión de lo que eran las tradiciones y la cultura, y para que esos valores no se perdieran, no se diluyesen. Entonces, para ello él tuvo una experiencia con docentes de los Altos Mirambinos enseñando desde el folclore para que ellos luego lo impartieran en la escuela. La crítica literaria fue un género que él dominó ampliamente y él se basó en personajes venezolanos, el más destacado Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco y Fernando Paz Castillo. Respecto a Rómulo Gallegos, él escribió 3 grandes obras, una que fue de crítica a Doña Bárbara y otras que hablaban directamente de Rómulo Gallegos, que no se puede estudiar la vida de este novelista sin pasar por esos escritos de Subero que dan una comprensión amplia y equilibrada acerca de la obra de Rómulo Gallegos. Y también se destacó con su obra Literatura del Subdesarrollo, donde hace crítica literaria y donde desarrolla la crítica personal literaria. Y con Matarile y literatura infantil en el mundo hispanoamericano, él deja grandes aportes en cuanto a la literatura infantil, introduce a los niños a lo que es la prosa, la poesía, siempre destacando el regionalismo intrínseco en sus creaciones, y también en literatura infantil del mundo hispanoamericano marca como las pautas a nivel de Latinoamérica de cómo él concebía que debía introducirse a los niños a ese contacto literario. En cuanto a su pensamiento, fue un hombre bastante crítico, bastante cosmopolita, pero siempre enraizado a lo que eran los valores de la provincia, esos valores regionales que él decía que a través de la literatura, a través de la educación debían reforzarse. El valor de lo propio, el valor de lo regional, él siempre lo tuvo presente, esa ingenuidad de la provincia. También él marcó en su pensamiento un dilema entre la cultura culta y lo popular. Él decía que se aceptaba lo que era ajeno para desplazar de pronto lo que era autóctono. Y él decía que la cultura la hacían de pronto las personas que eran minoría y dejaban de lado a las mayorías que eran realmente los que vivían ese fogaje o ese intercambio cultural. Y él eso siempre lo destacó a través del impulso de esos escritores, a través de las antologías, de esos poetas o de esos escritores que eran de pronto de la provincia, para, como quien dice, refrescar a los que eran ya más reconocidos. Y también él tuvo grandes aportes en lo que fue el regionalismo y la transculturación. Él decía que debía exaltarse los valores locales y dejar de pronto a un lado esa permeación de lo que eran las culturas extranjeras que vinieron a Venezuela como resultado de lo que fue la política petrolera y la industrialización. Entonces fue un hombre que, a pesar de ser muy cosmopolita y un hombre muy de mundo, pero él siempre rescató lo que eran los valores regionales, y eso se puede ver en sus escritos y en su literatura. Acá les compartimos una de sus creaciones en el libro Matarile, y queremos dejarles la reflexión final o un pensamiento de Subero que decía que el recuerdo es la gloria de un poeta, y con eso lo queremos recordar. Para finalizar, queremos complementar esta actividad compartiéndole una de sus obras literarias, como lo fue Matarile, y de esta forma ustedes puedan apreciar y reconocer en su literatura el aspecto regionalista, el pensamiento crítico de Subero hacia lo autóctono. También queremos que nos dejen sus aportes y sus reflexiones para hacer de esta presentación algo más dinámico y enriquecedor. Nos vemos en una próxima oportunidad.